Nos acompaña el doctor Álvaro Garcés. Sobre todo porque, claro, el sentimiento de la gente hoy pasa por qué es lo que hay que hacer para cambiar de una vez por todas esta realidad que nos asusta, que nos hace salir con miedo, más allá de todos los hechos reales tremendos, ¿verdad?, que hemos estado comentando en estos días. Álvaro Garcés, abogado, que además, bueno, extensa trayectoria también en el tema carcelario, abandona su rol, digamos, como mediador penitenciario en el 2014 y luego se dedica a asesorar al Partido Nacional justamente en temas de seguridad. Bienvenido. Gracias por la invitación. Es un tema muy difícil de arrancar, ¿no? Porque acá es el qué lo que importa, qué es lo que hay que hacer. Creo que probablemente para comenzar, lo más importante es reconocer la existencia de un problema, la dimensión del problema. Si uno se para mal frente a un problema, seguramente no lo va a poder resolver bien. Yo creo que en ese sentido, el Ministerio del Interior, frente a un problema real, creciente, de violencia en la sociedad, que se manifiesta en todos los ámbitos, en la convivencia, en los espectáculos deportivos, en las cárceles, se ha parado mal, porque normalmente lo que ha hecho es relativizar el problema, explicarlo. Ha pasado en las últimas horas, donde el ministro, en una intervención bastante desafortunada, refiere que lo peor que se puede hacer es resistirse. Dicho esto, en otro contexto de repente se puede llegar a entender. Pero lo que hoy de mañana, como ciudadano, yo estaba esperando, y supongo que ustedes también, es una respuesta concreta. ¿Qué va a hacer el Ministerio del Interior, no solo en la zona de Carrasco Norte, sino en general, para lograr revertir una curva de delito que es ascendente? Ha dicho el Ministerio últimamente que en algunas zonas el delito ha disminuido. Eso no quiere decir que el problema se resuelve, sino que el problema se traslada. Entonces, cuando digo que el Ministerio se posiciona mal frente a un problema, hago referencia, por ejemplo, a una situación explosiva en las cárceles, con una cantidad de muertos que es histórica, que coloca a las cárceles uruguayas entre las más violentas de la región, y frente a lo cual el ministro dice: yo creo que acá hay una connivencia entre algunos funcionarios y algunos presos. No está ahí el tema. Es decir, cuando se explica el problema o se sugiere que la responsabilidad la tiene otro, se está encarando mal. ¿Qué hay que hacer? Uruguay tiene una tasa de homicidios de alrededor de 8 homicidios cada 100.000 habitantes y por año. La pregunta que la audiencia será ¿es mucho, es poco? Esta cifra equivale exactamente al promedio mundial. Es decir, nosotros estamos en la mitad de la tabla en el mundo. Uno puede decir, bueno, la mitad del mundo está peor. El tema es que nos tenemos que comparar con nosotros mismos. Claro, ¿cómo éramos antes y cómo estamos ahora? Nosotros tradicionalmente hemos tenido tasas de homicidio. Voy a hablar del homicidio porque es un indicador objetivo que te permite, por lo menos, tener una idea de cuáles son los niveles de violencia en una sociedad. Vos no podés saber exactamente cuántos hurtos o cuántas rapiñas o cuántos delitos de violencia doméstica porque no todos se denuncian. Tenemos los delitos registrados y denunciados. Ahora, en el caso de los homicidios sí se tiene una dimensión mucho más exacta porque la cantidad de muertes violentas normalmente llega a conocimiento de las autoridades. Uruguay tenía una tasa de homicidios que era comparable a la de España o Italia. Hoy tiene una tasa que es entre 5 y 6 veces más alta. En la región nosotros teníamos indicadores muy parecidos a los de Chile. Chile hoy tiene una tasa de 3 homicidios cada 100.000 habitantes. Nosotros tenemos 8, 8,5. Y eso en muy poco tiempo. Doctor, adelante. Doctor, usted ocupó 9 años el cargo de comisionado parlamentario del sistema carcelario, es asesor del Partido Nacional en materia de seguridad y de hecho fue consignado en su momento que de llegar el Partido Nacional al poder usted ocuparía quizá un cargo en la cartera del Interior. Dentro de lo que es la orgánica del partido, cuando se habla de seguridad, ¿qué es lo que eventualmente surge como idea, como propuesta, no hacia afuera, capaz que en este momento charlándolo, como para poder paliar esta situación, caso que el día de mañana le toque estar en el lugar del ministro Bonomi? Mire, independientemente de los roles que accidentalmente le toque a cada quien, la cuestión, lo primero decía, hay que admitir, hay que partir de la base que acá hay un problema real, que no es percepción de inseguridad solamente. Hay encuestas que establecen claramente que la mitad de la población considera que la inseguridad es el principal problema. Eso no es casualidad. Lo primero es asumir que el problema es grande y que no es sencillo revertirlo y que no se pueden esperar acciones milagrosas, pero que es indispensable cambiar la política de seguridad. Cambiar el ministro, no, mire,
el senador Lacalle Pou, en la presentación que hizo de 22 medidas en marzo de este año, planteó la renuncia del ministro Bonomi. Esto ya está, digamos, el partido lo ha planteado repetidamente. Lo que decimos es que es imperioso modificar la política de seguridad. ¿Y en qué se basaría esa modificación? Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Tenemos que hablar de la seguridad dentro de las cárceles, tenemos que hablar de la política de prevención de los homicidios, de prevención de la violencia general, la política con respecto a los espectáculos deportivos. Variar una política de seguridad implica múltiples aspectos. Ahora, no se puede cambiar 180 grados de un mes al otro, pero sí es necesario tomar medidas que son indispensables. ¿Cuáles? El Ministerio del Interior tendría que estar tomando muy en serio los niveles de violencia en las cárceles, tener un plan de respuesta a una crisis de seguridad dentro del sistema carcelario que se traslada a plazo a la sociedad. La gente a veces dice que se maten, a mí no me interesa lo que pasa en las cárceles. Es un razonamiento peligroso. A propósito de eso, lo que sí hay un sentimiento generalizado, o por lo menos eso se presiente a través de los comentarios de la gente, de los mensajes que nos llegan, es que siempre estamos preocupados, en definitiva, por los derechos de los presos y por las condiciones de los presos, y no por la gente que tiene ese miedo, ¿verdad? Ahora, también hablemos de que en muchos de los casos de estos homicidios espantosos eran hombres que acababan de salir de la cárcel, ¿no? Este homicida ya habría tenido 3 muertos en sus antecedentes. Digámoslo claramente. Y salió de la cárcel a matar. Digámoslo claramente, cuando determinadas personas salen de la cárcel, la policía está preocupada y comienza inmediatamente a prever cuáles son los delitos que puede cometer. Me lo han dicho policías. Ahora, ¿cómo es posible que en una zona donde repetidamente ha habido homicidios, y existe además un asentamiento donde se señala, de allí provendría eventualmente el homicida en este caso, y si no, independientemente de este caso, es una cuestión de sentido común, tú tenés un problema de violencia creciente en una zona y tenés un lugar donde probablemente haya un desplazamiento permanente que genera ese delito. Es evidente que hay que tomar acciones focalizadas, preventivas en ese barrio. Entonces, la gente lo que está esperando no es que el ministro le diga no se resistan, déjense robar. Lo que la gente está esperando en Carrasco Norte, en todo Montevideo y en todo el país, es que el Ministerio del Interior diga exactamente cuál es el rumbo, cuál es la política de prevención de la violencia, de los homicidios y cuáles son las acciones de respuesta. Por ejemplo, una guardia republicana más fuerte en más barrios. La presencia policial sin duda que es un disuasivo, sin duda. Pero el tema es que no se puede incrementar sostenidamente la presencia policial apostando únicamente a esa respuesta, porque no es viable. Quiero decir, si ponemos la republicana en un barrio y después en otro, llega un momento que esa respuesta no es sostenible. Entonces, además de colocar, intensificar el patrullaje y la presencia policial en determinados puntos calientes, donde se cometen los delitos, lo cual es fácilmente, perfectamente se puede establecer, hay que empezar a pensar cosas de mediano y largo plazo, una política de mediano y largo plazo para la reducción de la violencia. En este sentido, existen programas que se han desarrollado en Latinoamérica, en zonas que estaban peor que Montevideo, o que la zona metropolitana de Montevideo, y que han tenido resultados interesantes en Brasil, en Colombia. Han habido experiencias de ese tipo donde se comienza a trabajar en la recuperación de espacios públicos, donde la acción no es solamente represiva, sino también preventiva. El Ministerio dice querer apostar a la prevención del delito, pero francamente no lo vemos, o no lo vemos eficazmente. Y reitero, creo que el ministro y el Ministerio no presentan correctamente las cosas y los datos cuando dice se está comenzando a resolver el problema de las rapiñas. No, el hecho que bajen las rapiñas en una zona donde se instalan cámaras no quiere decir que se resuelva el problema, sino que se desplaza. Y cuando se desplaza el delito, que a veces es a la periferia de Montevideo y a veces es más lejos, hay que estar preparado para dar una respuesta preventiva, lo que no está haciendo el Ministerio. Garcés, lógicamente, y sensibilizado por estos hechos terribles, hay parte de la población que también se autoconvoca no solo a la protesta, sino también, por ejemplo, al uso al porte de armas y a repeler la inseguridad desde organizaciones barriales, de vecinos y demás. ¿Cómo ve este tipo de medidas? La gente empieza a buscar sus propias medidas de seguridad. Ese es el peligro, cuando la gente pierde la confianza. En este caso, hace poco vieron que se conoció un relevamiento donde se establecía que la Policía Nacional tiene un buen nivel de confianza entre la población, un 52%. Sí. Bancos, policía. Al mismo tiempo, el ministro es el que tiene la mayor desaprobación. El problema no está en la policía, sino básicamente en la conducción de la policía. Apostar
a la presencia policial indefinidamente no es viable, no es sostenible. Uruguay ya tiene una cantidad de policía muy grande en relación a su población. Tenemos el doble de policías que Estados Unidos y el doble de homicidios que Estados Unidos. El problema no parece estar allí en la cantidad de efectivos, sino más bien en la conducción, en el despliegue y en las acciones preventivas. Apostar a la presencia de armas es peligrosísimo, es apagar el incendio con nafta. Sí es muy bueno que los vecinos se organicen, que los vecinos exijan su derecho a la seguridad. Tú lo planteabas muy bien. Hablar de seguridad es hablar de un derecho humano. Todos nosotros tenemos el derecho a la seguridad, porque tenemos el derecho a la vida, y cuando se vulnera el derecho a la seguridad, está en tela de juicio el derecho a la vida y a la integridad. Por lo tanto, las acciones... Yo mencionaba ejemplos positivos, buenas prácticas en otras zonas. Sí, que después nos gustaría entrar en detalles también sobre esos ejemplos. Pero por ahora hablábamos entonces, desde su punto de vista, de la responsabilidad de gestión, en definitiva, de esa fuerza policial en el Ministerio del Interior. Hay una responsabilidad Pero ¿qué inexcusable. pasa también con esa percepción de todos los uruguayos de que a los presos no les pasa nada? Salen, matan, roban y sus consecuencias realmente... no asustan porque por algo reinciden y por algo es lo primero que hacen al salir de la cárcel la gran mayoría. Antes de ir sobre ese punto, Federico tiene, no sé si tiene cámara, pero por lo pronto tenía una pregunta para plantearle en instantes nada más. Pero volviendo al tema entonces, de lo que yo le decía, de esa percepción también de que las leyes en definitiva protegen hasta más a la delincuencia que a los propios ciudadanos en nuestros derechos. Yo creo que hay que ser muy cuidadosos y no entrar en una falsa oposición entre los derechos de los presos y el derecho a la seguridad que todos tenemos. Porque en realidad, cuando un país tiene cárceles violentas, y Uruguay tiene cárceles violentísimas, lo que está haciendo es, a plazo, complicar su problema de seguridad pública. Es evidente que si se están matando dentro de la cárcel, no van a hacer algo demasiado distinto cuando salgan al barrio. Nada más que para que tengan una idea de la dimensión de este problema. Uruguay tiene las cárceles más violentas de la región. La cantidad de muertes, hablo de muertes porque no podemos conocer otras formas de violencia como el abuso sexual u otras formas de violencia dentro de la cárcel. Voy a hablar de las muertes violentas. Tiene un nivel de violencia en las cárceles que multiplica por seis el de las cárceles argentinas. No estoy comparando ni con Austria, ni con Suiza, ni con los países escandinavos. Estoy hablando con Argentina, que tiene sus problemas, y vaya que los tiene. Pero es muy sencillo. Si nosotros tomamos la cantidad de muertes violentas en las cárceles argentinas, es 6 veces mayor que la cantidad de muertes en las cárceles uruguayas. ¿Qué razón podemos entonces tener para suponer que los que se están matando en el Concargo, en el Penal de Libertad, van a llegar en actitud pacífica al barrio? Van a llegar enfurecidos, resentidos, van a llegar con códigos de violencia que después van a trasladar al escenario de la convivencia. Entonces, yo lo que planteo es que hay que ser entonces muy cuidadosos y no decir lo que pasa en las cárceles no me interesa porque en realidad le pasa a otra gente y yo nunca voy a ir a la cárcel. Cuidado porque el escenario de violencia de la cárcel se traslada y siempre se traslada cuando los liberados llegan al barrio. Entonces, que tarde o temprano llegan por las leyes en nuestro país. Forzosamente, necesariamente. Será hoy, será el mes que viene o será dentro de 3 años. Y no se olvide nada más que Uruguay tiene una cantidad de presos, una tasa de presos que es la segunda de la región. Hay muchos presos, son muy jóvenes y el nivel de reincidencia es muy alto. Entonces, allí hay que replantear. ¿Qué es lo que se está haciendo? El Ministerio del Interior nos dice que hay una reforma carcelaria, es verdad que se ha construido mucho, pero al mismo tiempo hay un problema brutal de gestión de la privación de libertad, de los presos mayores y de los menores, porque también la crisis, los problemas del sistema penal juvenil se trasladan a la sociedad, y se trasladan seguramente. Vamos con Fede. Vamos con Fede. Por lo que usted decía, Arsén, por la alta tasa de reincidencia, las cárceles no rehabilitan. Hoy en día hasta puede decirse que en la mayoría de los casos corrompen más. Ahora, usted separó lo que es la gestión policial de la gestión del ministro del Interior, por más que en definitiva puede ser la máxima autoridad dentro de lo que es la organización policial. El fin de semana hubo otro hecho también que conmovió a todos, o por lo menos nos dejó bastante perplejos. Esa persecución que hubo de 18 y Martín C. Martínez durante 10 cuadras a plena luz del día y que terminó una balacera tremenda en Magallanes y José Enrique Rodoy, que de milagro no terminó en una cuestión desgraciada. 6 antecedentes tenía ese delincuente que apresaron por 7ª vez. Quiere decir que la policía lo agarró 7 veces ya y vuelve a estar en la calle. Entonces,
¿A qué otro actor o a qué otra organización de esta sociedad le adjudica la responsabilidad de eso? Porque la policía hizo bien su trabajo, lo agarró 7 veces y vuelve a estar en la calle delinquiendo. Sí, el tema aquí es, el problema que hay en Uruguay tiene que ver con la impunidad. ¿Qué es impunidad? Es falta de respuesta frente al delito. De cada 100 delitos que se denuncian, se dan entre 4 y 5 respuestas penales. Quiere decir que se procesa y se condena a 4 o 5 personas. Y ahí empieza el otro problema, es ¿qué hacemos con esa persona que está privada de libertad? El sistema penal, y esto es policía, poder judicial, fiscalía, tiene un nivel de calidad de respuesta que es muy bajo. Es decir, si de 100 delitos 94, 95, 96 quedan impunes, y de 100 delitos 50 no se denuncian, cada 100 que se denuncian hay 50 que no se denuncian, tenemos un problema brutal. Miren, para decirlo con un ejemplo concreto, hace poco se hablaba que OCE pierde la mitad del agua que potabiliza, el 50%. Entonces hubo quien dijo, bueno, pero acá hay un problema muy grande. Miren, si el sistema penal uruguayo tuviera una eficacia como la que tiene OCE con respecto a la distribución del agua, estaríamos muchísimo mejor. Es decir, la eficacia del sistema penal es bajísimo. Y es todavía peor porque se agarra a pocos y a los que además se agarra, luego se les somete a un régimen de reclusión que normalmente termina teniendo como resultado la confirmación en el delito. Entonces, realmente hay un problema importante, es un problema de Estado. Creo que es necesario definir una política nacional en materia de seguridad. Esto implica varios componentes. ¿Cuáles? Uno, el tema de las penas. ¿Es necesario endurecer o no las penas? La solución está o no en el incremento punitivo. Estoy convencido que el incremento de las penas por sí solo no resuelve el problema, pero en algunos casos es indispensable recorrer un camino de revisión de la legislación penal. Nosotros, el Partido Nacional, lo ha planteado. Reitero, el aumento de la pena por sí solo no resuelve nada, pero hay evidentemente algunas figuras delictivas que tienen que ser revisadas. Segundo, hay que respaldar a la policía. Respaldar a la policía implica respaldo legal y respaldo administrativo. Voy a poner 2 ejemplos de lo que reclaman los funcionarios policiales y con buen criterio. El policía tiene que tomar una decisión de vida o muerte en menos de un segundo. Muchas veces está trabajando estresado 12, 13, 14 horas, pero tiene la vida suya y la vida de otras personas en sus manos. ¿Cómo está capacitado ese funcionario? ¿Cuántas veces practicó tiro en el último año? ¿Qué apoyo legal tiene? ¿Tiene que esperar a que le tiren para poder luego reaccionar e invocar la legítima defensa? El delincuente libre y el policía preso. ¿No sería momento de revisar las normas sobre la legítima defensa? Y no se trata de establecer gatillo fácil, pero establecer que cuando hay uso letal de la fuerza, en principio se debe presumir la legítima defensa del funcionario. Presumir la legítima defensa no quiere decir gatillo fácil, significa que esa persona, porque en definitiva el funcionario es una persona que tiene que tomar una decisión crucial, que sepa que tiene respaldo en ese momento para hacerlo. Los funcionarios policiales piden que se reglamenten conceptos como, por ejemplo, la racionalidad, la proporcionalidad, la ponderación en el uso de la fuerza. Son nociones que están muy bien en la ley, pero están a nivel general. Entonces, anda a decirle a un policía, tenés que hacer un uso racional, proporcional y ponderado de la fuerza cuando tiene un segundo para definir qué hace o no. ¿Qué hay que hacer? Hay que reglamentar estos conceptos, dándole la certeza, el respaldo al funcionario como para que pueda actuar. Si no, es muy difícil. Y después, ¿cómo puede la policía cuidar de la sociedad cuando los policías son descuidados? Y son descuidados, por ejemplo, desde el punto de vista de las enfermedades profesionales. El estrés que genera esa tarea y que no es debidamente asistido ni atendido. El problema social, el problema de la vivienda. Los policías conviven en las mismas zonas donde están los grupos organizados de delincuentes, que los amenazan a ellos, amenazan a sus familias. Entonces, he mencionado algunos de los aspectos que deberían ser básicos para una nueva política de seguridad. Le sumo otro a modo de pregunta, porque días atrás recibimos a integrantes del sindicato policial y hablamos también de si los centros de reclusión tienen que estar en la órbita del Ministerio del Interior, porque en ese caso el policía cumple 2 funciones, claro. Apresa y luego es celador. Es absurdo, es absurdo. Esto no quiere decir que las cárceles deban pasar a la órbita del Ministerio de Educación y Cultura. Realismo, por favor. ¿Pero quiénes deberían entonces gestionar? Bueno, no tengo ninguna duda que las cárceles deberían ser gestionadas por un servicio descentralizado, es decir, un instituto que tenga, por ejemplo, el espacio institucional que tiene el INISA, el Instituto de Responsabilidad Adolescente, y que se vincule al Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior.
lo cual significa que la policía tiene que dejar las cárceles, pero las cárceles tienen que estar dentro del espacio del Ministerio del Interior, porque la política penitenciaria es un componente fundamental de la política de seguridad del Estado. Y francamente, no creo que una parte central de la política de seguridad del Estado deba estar en manos del Ministerio de Educación y Cultura. Ahora, Parece absurdo. a propósito del Ministerio de Educación y Cultura, que un poco la lógica tenía que ver por el lado de la rehabilitación. ¿Es una utopía la rehabilitación para un país en las condiciones en las que se nos presenta, por ejemplo, el sistema carcelario, en lo que tiene que ver también con los presupuestos que tenemos acotados? ¿Es una utopía la rehabilitación? Bueno, el tema es que estamos entre las normas que dicen lo que se debe hacer y la realidad de lo que se hace. El océano es cada vez mayor, la brecha es cada vez mayor. El tema, en el caso del Ministerio del Interior, ya no es presupuestal. El Ministerio del Interior tiene el mayor presupuesto de su historia, tiene la mayor cantidad de funcionarios policiales de la historia, tiene, para compararlo en términos sencillos, el presupuesto actual del Ministerio del Interior equivale a 1/3 del presupuesto nacional hace 15 años. Entonces, recursos y dinero hay. El problema es de la gestión. ¿Es una utopía tener cárceles que funcionen bien? Parece, dada la brecha que existe entre el ser y el deber ser. Lo que está claro es que las cárceles nunca pueden ser escuelas de delito, como lo están siendo. Más allá, reitero, de que se han mejorado algunos escenarios del sistema carcelario, ya no se tienen los niveles de hacinamiento brutales en general, sí hay algunos escenarios de hacinamiento crítico, pero el problema está en el aparato de seguridad de las cárceles y en el esquema del tratamiento. El Ministerio del Interior dice que hay un sistema de tratamiento. Bueno, no lo hay, no lo hay. ¿Cuándo No lo puede...? hay. Sí. ¿Y saben por qué? Porque el 80% de las personas que están encarceladas, que como dije son muy jóvenes, se trata, y no lo digo discriminatoriamente, se trata de personas que están consumiendo drogas, son adictos, son personas que requieren un tratamiento. Entonces, el tratamiento que tienen hoy es ocio y más drogas. Claro, ¿cuánto puede hacer la figura del comisionado parlamentario? ¿Sigue de cerca la gestión del doctor Petit? Muy de cerca, y creo que la institución es un actor muy importante en el sentido que está permanentemente yendo al sistema carcelario. Me consta la intensidad del trabajo y la vocación del trabajo que tiene no solo el doctor Petit, sino todo su equipo. Con respecto a la gente, veíamos los cacerolazos que se organizaron de forma espontánea, porque realmente fue una respuesta bastante inmediata, se siguen organizando. Y muy amplia, además, eso llama la atención, ¿no? Hay mucha impotencia por parte de la gente. ¿Cree efectivo ese tipo de movilizaciones de las personas? ¿Deberían hacerse con más frecuencia? ¿Es una movilización que realmente puede generar un cambio político, el Ojalá. que viene de la gente a nivel presión? Ojalá. El otro día el senador Lacalle Pou hablaba que las mayorías políticas deben coincidir con las mayorías sociales. Acá hay una mayoría social inmensa que clama por mejores condiciones de seguridad. Y lamentablemente, reitero, y volvemos un poco, estamos haciendo como un movimiento circular, estamos volviendo a la premisa del comienzo. El Ministerio del Interior no asume, me parece, correctamente el problema, ni su dimensión, ni las medidas que toma en consecuencia. Y es válido que la gente se exprese, que exija su derecho. La seguridad es un derecho fundamental, es uno de los derechos humanos y así como se exigen otros derechos, es absolutamente lícito, es válido que se exija lo que corresponde. Rápidamente, usted nombraba casos en la región que han sido exitosos en situaciones de delito aún más graves que las que estamos padeciendo en estos momentos. Un caso rápidamente que nos pueda ejemplificar, el de Colombia. Sí, ¿hay alguna medida que quizás pueda ser novedosa para nuestra situación? Estaba pensando en algunos escenarios de San Pablo, de Río de Janeiro, de Medellín, y lo que puedo decir que en esto no hay que inventar nada el lunes que viene. Es decir, ya hay experiencias que han tenido resultado, experiencias que tienen que ver con, reitero, la recuperación de espacios de convivencia y al mismo tiempo saturar de presencia del Estado, pero no me refiero solamente a la presencia policial, a la presencia educativa, a todo lo que tiene que ver con la prevención profunda de las causas del delito. Entonces,
Cuando se ha dicho por acá, ¿no? Yo recuerdo la frase del presidente Vázquez, vamos a ser inflexibles con el delito, pero más con las causas del delito. Bueno, ni se está siendo eficaz en el plano sustancial, en el plano de las causas, y mucho menos en las expresiones sintomáticas. No hay que hacer, repito, una oposición entre lo que hay que hacer hoy y lo que hay que hacer dentro de 10 años. Está demostrado que las políticas sociales, las buenas políticas sociales, las políticas educativas, tienden a reflejarse luego en los niveles de seguridad. Pero hay que tomar medidas hoy. Y la primera medida que se requiere para aplacar una situación que es de furia, porque realmente la indignación que hay, no solo en Carrasco Norte, sino en la mayor parte, en todos lados, es indignación. La primera medida es la humildad, reconocer que hay un problema, en lugar de echarle la responsabilidad y la culpa a las víctimas. Doctor Álvaro Garcés, muchas gracias por su presencia esta mañana en Buen Día Uruguay. Pasamos por unos cuantos temas, quedarán otros para futuras instancias. Les agradezco mucho. Gracias.